El objetivo de esta comunicación es recordar la historia próxima. A veces en los cafés hablamos de la historia lejana de la veterinaria. Bueno, pues el objetivo es intentar dejar por escrito lo que ha pasado hace poco, pero ya hace 20 años, ¿no? Si nos ubicamos en qué éramos hace 20 años en España, primero decir que España tenía 39,6 millones de habitantes, ahora somos casi 47 millones de habitantes. Como dato de nuestro ámbito, España tenía 20.800 colegiados, la cifra ahora es bastante más elevada y además a efectos de estructuras de organizaciones públicas teníamos un único Ministerio de Sanidad y Consumo y un Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Curiosamente, 20 años después hemos vuelto a tener un Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, pero el Ministerio de Sanidad está dividido en Sanidad, por un lado, y Consumo, donde pertenece la agencia en la cual, por otra parte, trabajo yo ahora. Bueno, ¿qué nos encontrábamos en el año 99, cuando empieza la ponencia en el Congreso de los Diputados para la creación de la ley? Había una cadena alimentaria con escasa conexión entre sus eslabones. El concepto que ahora de One Health, ¿no?, de cadena alimentaria, de la granja a la mesa, pues en los años 90 no era del todo cierta, empezaba. Y había, por tanto, una inexistente visión global de la gestión de higiene alimentaria como cadena. Por otra parte, la producción agroalimentaria estaba basada principalmente en índices económicos, porque además el consumidor iba a los lineales de los súper principalmente por el precio, por otros motivos. Pero no es lo mismo que ahora que buscamos, y discúlpenme por los anglicismos, por los healthies, los foodies, los ecológicos, etiquetas. Antes pues, no estaba tan de moda este tipo de consumo y el ganadero y el agricultor pues, se basaban en otro tipo de índices, ¿no? Y así teníamos dos ministerios. Por hablar un poco de los artífices reales y legales de la creación de la agencia, en el momento de crearse la agencia y pocos meses antes, cuando empiezan las iniciativas legislativas para crear la agencia, doña Celia Villalobos era la ministra de Sanidad y por parte de Agricultura estaba don Miguel Arias Cañete. Los que empezaron a redactar, los subsecretarios, que para el que no sea muy ducho en estos temas, son los responsables de los asuntos generales de las organizaciones públicas, eran, por una parte, el doctor en Derecho Julio Sánchez Fierros, verdadero artífice de la redacción del primer estatuto, y en Agricultura fue mi jefe entonces, Manuel Lamela Fernández, era el subsecretario de Agricultura. ¿Vale? Ven ustedes la foto del Paseo del Prado, que es donde está la sede del Ministerio de Sanidad, y a pocos metros, pero muy distante en cuanto a enfoque, estaba el Palacio de Fomento enfrente de la entonces Estación Central, ahora Atocha, el Ministerio de Agricultura. Pues había mucha distancia entre ellas. Y así llegamos al 99. Llega la crisis de las dioxinas en Bélgica en 1999. El 2 de junio del 99, la Comisión Europea prohíbe la comercialización de carne de pollo y de huevos que tuvieran composición de más de un 2% de huevo procedente de Bélgica. En Bélgica se sacrifican más de 7 millones de pollos y 60.000 cerdos. Esto ocurre 91 días después de que en Gante se emplee un contenedor contaminado con aceites industriales para tratar grasas destinadas a la alimentación animal. Primer ejemplo de que en origen pasa algo y la lían posteriormente en consumo, ¿vale? Además, una cosa que pasó solo en España, acuérdense que en 2001 teníamos el problema de los benzopirenos en el orujo de aceituna, lo cual en nuestro país acrecentó mucho y aunque eso es otra historia, veníamos en España de un país con el síndrome de colza. Pero repito, eso es otra historia. Así las cosas, en noviembre del 2000, concretamente el 22 de noviembre, en el municipio de Carballedo, en Lugo, llega la famosa vaca parrula, que los que hemos estado en esto no sabemos hasta el nombre de la vaca, ¿vale?
Y entonces empieza a salir el ministro Arias Cañete a Crónicas Murcianas, a comer carne, la ministra Celia Villalobos a decir lo del hueso de vaca en la radio y se empieza a liar horrible. Desciende el consumo de carne, lo cual es lo más sorprendente. Y entonces, ¿qué pasa? En aquel momento, la normativa que nos afectaba a los veterinarios que trabajábamos en cadena alimentaria, ya fuera en granja o en matadero o en consumo, nos enfrentábamos a reales decretos verticales. El Real Decreto 147/93 de mataderos provenía de una directiva vertical. Cada sector tenía su chisme. Era vertical y cogía primera transformación. Antes, nada. Eso es lo que pasaba antes de la vaca, ¿vale? Bueno, ¿y para qué una agencia? ¿Por qué la forma jurídica de una agencia? Por lo que acabamos de explicar y por la particular situación de España. Había una clara descoordinación interna dentro de la propia Administración General del Estado en 2001 como reconocimiento de lo que pasaba en España y en toda Europa. Acabamos de contar lo que pasaba en Bélgica. Se crea una comisión interministerial de seguridad alimentaria. Luego no cabe duda que España somos un país de comunidades autónomas, casi federal. Tenemos 17 consejerías, etcétera. Y luego la desconfianza del consumidor. La gente dejó de comer carne, bajó el consumo, subió el consumo de pescado. Entonces había una clara necesidad de crear algo público, independiente y que diera confianza. Se crea, este es el organigrama de la primera agencia de seguridad alimentaria. La fórmula elegida en España fue algo distinta de lo que, por ejemplo, otra agencia que se creó inmediatamente después fue Cataluña, ¿vale? Había 3 subdirecciones más una secretaría general y la primera presidenta fue María Neira, ¿vale? La primera directora ejecutiva fue Pilar Farjas, que luego pasó a ser secretaria general, y cambia la legislación completamente. Los que en aquellos años estábamos en temas jurídicos, de repente se empiezan a dar cuenta que hay que hacer normativa global, ver todos los aspectos posibles y ver en la globalidad la normativa. Por lo tanto, lo primero que queremos decir, y ahora voy a enseñarles una foto, es que la agencia no se crea en 2001, aunque acabamos de celebrar el 20º aniversario. El verdadero nacimiento de la agencia fue en noviembre del 2002, cuando se publica el Real Decreto del Estatuto, y se motivó principalmente por un fracaso en la gestión del riesgo, no solo en España, sino en toda Europa. Sin embargo, la fórmula elegida en España de organismo autónomo solo coge el análisis de riesgo en mercado interior. La sanidad exterior no se incluye en esa agencia y las etapas anteriores a la primera transformación alimentaria se quedan, donde siguen estando ahora, en el Ministerio de Agricultura. Además, se trató con la primera presidencia de María Neira, pero luego no alcanzada, de tener una independencia política que fue un total fracaso. Sin embargo, y esto sí que hay que reconocerlo, el nivel de protección del consumidor, no cabe duda, lo vemos todos los que trabajamos en este sector, ha mejorado en España a lo largo de los años y así lo demuestran los datos de controles, alertas y encuestas. Esta es la foto del 14 de noviembre de este año, o sea, hace pocos días, en el que en el aula Maluquer del edificio de Alcalá 56 se celebró el 20º aniversario de la agencia. Así que muchas gracias por su atención y por haberme escuchado.